Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa del podcast de La Quinta Emprende, un espacio donde hablamos sobre emprendimiento, innovación, tecnología y ciencia. Hoy nos acompaña Meilín Tank, vicepresidenta de la Fundación Cocinamar y socia fundadora del restaurante Tres Peces en Valparaíso y la pescadería que lleva el mismo nombre, la cual se ha convertido en un referente de la pesca responsable. Meilín es periodista especializada en pesca y acuicultura, con un máster en economía pesquera en España. Ha trabajado con pescadores, gobiernos y organizaciones internacionales, recorriendo distintos países y buscando historias de innovación marina para traerlas a nuestra región. Meilín, ¿cómo estás? Gracias por estar junto a nosotros. Bien, muy agradecida de que me inviten a contar lo que hacemos. Meilín, tú tienes una historia de un emprendimiento bien particular y bien exótico detrás, como comentábamos ahí previo al programa. Pero antes quisiera saber, estudiaste periodismo. Sí. ¿En qué minuto te empezó a gustar este estilo del mar, el de la pesca y de la acuicultura? ¿Cómo llegaste a este rubro tan específico también? Sí, me gustaba el periodismo y entré a estudiar en Valdivia, en la Universidad Austral, en el año 94. Cuando entré a periodismo ya era claro que no había mucho cupo laboral. O sea, ya en ese momento te decían, hay 80.000 personas estudiando periodismo y 80 cupos se liberan en los medios tradicionales. Así que estaba difícil. Y pensé que lo que aprendí en la universidad lo ocupaba como herramienta, para lo que fuera. Pero no como el fin. No, porque ya era la situación dramática. Los medios además estaban en Santiago, yo vivía en regiones. El panorama era complicado, pero a mí siempre me gustó leer, me gustó conversar con la gente, contar historias. Entonces yo decía, quizás novelista, yo me imaginaba tipo Marcela Serrano, que empezó a escribir a los 40 años. ¿Cuántos años tenías ahí? 18, claro, 18, 20. Me titulé el año 2000, de haber tenido 23 años, y claramente no había ningún trabajo formal, pero en mi ciudad, que es Puerto Montt, Puerto Varas, estaba la industria del salmón, y ahí yo leía algo que me sonaba súper raro, que era acuicultura. Y veía que habían cupos de periodistas para escribir sobre cultivos marinos, que en ese tiempo no tenía idea de lo que estamos hablando. Y postulé un trabajo y me contrataron para una revista de acuicultura, y seguramente los primeros números de lo que escribí son horribles, no los quiero volver a leer, pero bueno, en el camino se arregla la carga. Y empecé a meterme en este mundo, que era muy técnico, de los cultivos, las enfermedades de los peces, pero también súper interesante en temas de emprendimiento, porque en ese momento, que eran los años 2000 en el sur, había muchas empresas que estaban buscando desarrollar tecnología. Y me gustó mucho eso, ir a visitar a una persona y preguntarle, como tú estás haciendo ahora, cómo partieron, qué hacían, por qué empezaron a vender vasajaulas, que era lo que se ocupaba en los cultivos en ese tiempo. Y se dio la posibilidad de empezar a escribir de esto sin estar enamorada. O sea, era como... Sin querer queriendo, tú Para buscaste nada. como un contexto en el que no fuera, que no estuviera o sea, no hubieran tantos periodistas. Empezaste a meterte sin querer queriendo, te empezó a gustar este rubro. Claro, y el sin saber nada, luego cuando empiezas a aprender algo, ya te gusta, pues te sientes poderosa. Y después empiezas a conocer los nombres de las secretarias, empiezas a conectar con gente, te empiezan a abrir puertas, te empiezan a invitar. Por ejemplo, en ese tiempo yo llamaba a una empresa que tenía helicópteros que hacían traslado de peces del mar, del agua, cuando había una cosa crítica como y había que moverlos rápido, un helicóptero movía peces. Estamos hablando del año 2000, en la zona de Puerto Montt. Y resulta que ese señor era mi vecino, sin saberlo. Y una vez me llevó a subirme en helicóptero a hacer ese relato y luego poder escribirlo en una revista. Entonces, era súper interesante de algo que era súper ajeno a lo que nosotros habíamos estudiado como periodistas, poder contarlo. Y estuve hartos años trabajando en Puerto Montt, en la industria del salmón. Me aburrí de lo que viví y renuncié a mi trabajo, que era muy formal y que quizás hubiese seguido ahí por muchos años, y me fui a vivir a Galicia, a España. Hice un viaje de turismo, fui a una fiesta que se llama la Fiesta del Marisco, y me enamoré de la gente, la cultura, de los gozadores que eran, y caminé por Santiago de Compostela y dije, bueno, aquí quiero vivir. Y ahí no fue una decisión profesional para nada, fue una decisión de cómo hago una vida, porque ya tenía 30 años, de decir,
¿qué hago que disfrute, que no tenga que estar tomando pastillas para el colon irritable? Y resulta que... En el fondo el sueño del pibe, esto de trabajar en lo que uno realmente te gusta. Pero que no te lo enseñan. Claro. Yo entendía que había que trabajar eso, en un periódico, con un horario excesivo, sin fin de semana, porque es lo que uno había estudiado. Y pedí un crédito, vendí mi auto y me fui a vivir a Galicia el año 2007. Y allí, sin creerlo, resulta que se abrió un camino profesional, que es lo que hago ahora, que fue conectar con el mundo de los marineros, de los pescadores, de las mariscadoras, y resulta que hay un relato hermoso, pero además hay una vinculación con la gastronomía, que Chile todavía está en pañales en eso, y es súper bonito lo que vi, lo que aprendí, y que luego ahora uno lo puede poner en práctica. ¿Cuántos años viviste ahí en Galicia? Casi 7 años. 7 años, y de ahí vuelves a Chile y no vuelves a Valdivia, ¿o sí? No, vuelvo a Valparaíso. ¿Por qué Valparaíso? Lo que pasa es que, bueno, la decisión de volver a Chile no fue mía. Yo estaba en Galicia feliz, yo pensaba quedarme allá, encontraba que era mi lugar, y resulta que me tocó una crisis económica española muy fuerte, en 2012. Había 27% de desempleo, y entonces cuando traté de renovar mi visado de trabajo, me dijeron, no, gracias, la acompañamos, y me dieron 15 días para salir de España. Que eso yo pensaba que pasaba en Estados Unidos, claro. No sé, como que te revisaban tus visas. No, aquí me pasó. Y entonces, en ese momento, que fue súper rudo, bueno, salió la posibilidad de venir a trabajar a Chile, a la Subsecretaría de Pesca. Yo ya había hecho una formación en economía pesquera, había estado trabajando muchísimo con organizaciones internacionales, españolas. Me había tocado hacer una campaña de consumo de pescado, identificar lo que estaba pasando en Centroamérica, o sea, tenía mucha información. Y en la Subsecretaría de Pesca me ofrecieron el cargo de asesora comunicacional. Entonces, cuando volví a Chile, ya no volví al sur, sino que volví a... La opción era Santiago-Valparaíso y elegí Valparaíso. Siempre de región. Sí, sí, totalmente. Oye, totalmente. Entonces tú vuelves, esto es por el año alrededor de qué año? 2012. 2012, okay. 2013. Vuelves, empiezas a trabajar como asesora, ¿y en qué minuto se te ocurre esta idea disruptiva de fundar 3 veces? Lo que pasa es que el 2012 tuve la suerte de recorrer todo Chile, porque al trabajar en la Subsecretaría de Pesca, y tenía un subsecretario en ese tiempo que era Pablo Galilea, le gustaba mucho ir a terreno. Entonces, el primer fin de semana, yo estaba en una isla al sur de Chiloé, comiendo un curanto, en tu salsa, el día de la mamá, o sea, era claro, y dije, esto es... Pero después volví a Valparaíso y en los supermercados vendían camarón ecuatoriano, tilapia, pangasius, no más que eso. Entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser que la gente que la que estamos visitando y que nos hace unos tremendos banquetes no tengan la posibilidad de llevar sus productos a las mesas? Y iba mucho a restaurantes y los dueños de restaurantes me decían, es que no conseguimos los productos, es muy difícil. O pedimos una vez y después no cumplen. O sea, había un problema, entonces estaba claro. Y era un problema que tenía yo personalmente, el vivir aquí y no conseguir los productos, pero también en el mundo gastronómico de la ciudad, donde la gente decía, tengo que poner tilapia porque es lo que me asegura el abastecimiento y no estoy consiguiendo nada más que no sea merluza y reineta en ese tiempo. Y lo que primero creamos fue una fundación. Yo dejé de trabajar en la Subsecretaría de Pesca en el 2014, pero... vuelvo a insistir, allí tuve la posibilidad de conocer a muchos pescadores, terreno, mirar lo que había, o sea que eso no te lo da ningún proyecto, eso fue una tremenda suerte el poder visitar Chile de sur a norte, ver lo valioso que tenemos, no solamente de productos pesqueros, sino también las comunidades, los emprendimientos, cómo están tratando de diversificar en temas de gastronomía, turismo. El turismo gastronómico de caletas es una tremenda oportunidad para las caletas de pescadores y tenía ganas de hacer cosas. Entonces organicé un viaje a Nueva York y fue un evento que se llama Sustainable Seafood Week. Ya estoy hablando del 2014. Y el Sustainable Seafood Week no es más que una semana de consumo responsable donde un grupo de amigos se juntaban con restaurantes en Nueva York, se juntaban con pescadores, con productores de ostras y hacían degustaciones. Pero ese grupo de amigos además abastecía a esos restaurantes. Entonces había un sentido y había una lógica de mostrar a la comunidad lo importante que era comprar estos productos. Articulando todos los actores que forman parte de esta cadena. Sí.
Pero además no solamente era un proyecto, sino que era de verdad, ellos lo Había una acción compraban. detrás. Sí, había un puente, Claro, sí. de compro a estos pescadores, llevo estos productos y además estos chefs famosos hacen un tributo a estos pescadores y se dio una conversa que yo no había visto en Chile y que era eso de pescador, cocinero, investigador y autoridades, por supuesto, y todos diciendo, bueno, esto es lo que hay que hacer, la pesca responsable. Y claro, todo eso me hizo clic, o sea, eso falta en Chile. Hablé con los organizadores y les pregunté si podía llevar la misma idea a Chile o traerla aquí. Y me dijeron que sin ningún problema. Entonces, sin ninguna figura legal, nos pusimos con un grupo de amigos a organizar este evento. Y era como, ¿qué más simple que comprar los productos de los pescadores, conseguir restaurantes que quisieran cocinarlos, hacer un programa y hacer una activación que fuera ruidosa? Y eso lo hicimos el 2014 en Puerto Varas, que era mi ciudad natal, era fácil organizarlo. Yo seguía viviendo en Valparaíso, pero Viajaba hacia el sur me era mucho más fácil organizar algo, porque era sin dinero, era como con las ganas, la Semana de Consumo Responsable. Y allí nació también el crear una figura legal, y eso es Fundación Cocinamar. O sea, primero nace la ONG, que busca conectar al mundo de la pesca con el mundo de la gastronomía, y luego, 3 años después, nace en Valparaíso Tres Peces, porque nos dimos cuenta que no era solo necesario hacer eventos o mostrar en los teléfonos, tener una plataforma, o sea, había que mostrar en Chile el modelo, o sea, de verdad, ser ejecutores de una empresa formal que paga las cuentas, que tiene gente contratada y que puede abastecerse 100% de pesca artesanal todo el año. Y en ese sentido también Tres Peces tiene una característica muy particular, lo vemos que siempre pasa lleno, que hay que hacer fila muchas veces también, pero también tiene un concepto súper único Tres Peces. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, el restaurante partió en el 2018 en el Cerro Concepción, que es un cerro muy turístico, por lo tanto podríamos haber partido con precios muy altos, porque eso es lo que supuestamente se cobra por comer pescado en Chile, y lo que decidimos fue que fuera un restaurante de precio justo. Entonces, lo interesante es que compramos los pescados, los mariscos, las algas, directo a pescadores, sin intermediario, y eso hace que nuestro precio sea bueno, pero también el precio de los pescadores sea bueno. Y también los fidelizan. Claro, y decidimos pagar al día, que eso es algo que, no estoy hablando solo de rubro gastronómico, en cualquier negocio es complicado. Las pymes siempre tienen 30 días, hay un margen. Bueno, nosotros en el caso de los pescados decidimos que se paga al día. Y por lo tanto tengo a pescadores todo el día vía WhatsApp diciendo, tengo 100 kilos, 50 kilos, 20 kilos, ¿cuánto quieres? Estamos de las primeras en la lista porque obviamente saben que no hay que negociar mucho, siempre y cuando haya factura, trazabilidad del Servicio Nacional de Pesca, se transfiere. Y lo interesante es que con ese ejercicio hemos podido cocinar distintas especies que están en el agua, pero que no se compraban porque no había demanda. ¿Cómo qué tipo de productos, por ejemplo? Muchos del archipiélago Juan Fernández. Jurel, breca, salmonete. Al final nos hemos convertido en un laboratorio gastronómico, porque los pescadores nos ofrecen productos distintos. Paula Báez, mi socia cocinera, es la que va cambiando la carta todas las semanas. Y eso hace que, si por ejemplo en el sur nos ofrecen ulte, piure, navajuelas, huepo, bueno, se puede incorporar y tenemos por suerte este público que tú dices que hace filas y quiere entrar. Entonces hemos logrado crear una comunidad de fanáticos del mar, pero que quieren pagar un precio justo y están súper dispuestos a entender que el mar es dinámico y que no toda la semana hay congrio, no toda la semana va a haber erizo, pero cuando sale, nosotros lo avisamos, somos súper intensos en redes sociales y ese público está súper atento también a lo que vamos promocionando y a probar cosas distintas, que eso era algo que no sabíamos. Pero eso también responde a la frescura y a la calidad también que presentan los productos. Sí, y yo diría que a este trabajo directo con los botes, o sea, cuando hablamos con organizaciones, estamos trabajando con 40 organizaciones de todo Chile, eso es mucho. ¿Un solo restaurante puede absorber todo? No, pero hemos hecho ejercicios para que otros restaurantes miren, prueben y vean que hay gente muy interesada en comer pejerrey, por ejemplo, que no estaba en las cartas, la navajuela, que en esta zona no es tan conocida, nosotros somos más consumidores de machas, y la navajuela es un molusco que es de la zona de Arauco, de la zona de la Bahía de Corral, de Valdivia, pero si tú la empiezas a probar, te gusta y quieres repetir.
Entonces yo creo que lo que faltaba era poner en la mesa lo que de verdad hay en el agua. Y repito algo que nos dijo una vez Daniel González, el pescador, el presidente del sindicato del archipiélago Juan Fernández, que nos vende pescado hace 7 años. Yo le preguntaba, ¿cuál es el impacto para ti de 3 peces? Porque yo sé que le compro, y le compro una buena cantidad, pero ¿qué pasó en estos años que llevamos ya comprando y vendiendo, ¿cierto? Y él me decía que lo interesante ya no solo es el volumen de compra, sino que él puede vender todo lo que hay en su bote. Y eso, si tú lo piensas, es muy sustentable. Porque ya no, él no tiene que estar solo buscando la vidriola, que es lo más famoso de Juan Fernández, o la langosta, que es la más famosa del archipiélago, sino que si a veces sale cojinova, sierra, corvina, igual se lenguado, puede vender. Él la está vendiendo. Antes no sabía. Antes lo sacaba y lo más probable es que fuera consumo personal o consumo para la isla. Pero ahora son pescados valiosos y que son pagados al precio que corresponde. Perfecto, ya vamos a hablar más sobre las costas de nuestro país, específicamente también las costas del Paraíso y de todas las especies que tenemos. Tengo entendido que son más de 200 especies que tenemos en nuestro país y que lamentablemente solo consumimos algunas. Así que vamos a hablar un poco más en el siguiente bloque para que te quedes ahí. Sí. Y nos vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con el programa del podcast de La Quinta Emprende. En el corazón de Reñaca y frente al mar hay un lugar que es más que un centro comercial. Es un punto de encuentro para quienes disfrutan la vida. Saborea la tradición italiana en Trattoria San Marco. Descubre los sabores chilenos en los sándwiches y platos de maestría. Disfruta tu café de cada día en Starbucks. Date un gusto con los sabores frescos y crujientes de Churros Café. O sorpréndete con la mezcla única de Sushi Burger Home. Te esperamos en Piazza Reñaca, un lugar para compartir, para crear recuerdos y disfrutar frente al mar. Encontrémonos en Piazza Reñaca. Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque del programa del podcast de La Quinta Emprende junto a Meilín de 3 peces y también de Cocinamar. Meilín, ahora te quiero llevar a un análisis un poco más panorámico del escenario de la pesca, pero aquí en la región de Valparaíso. ¿Cuál crees que según tu criterio, cuáles son las oportunidades y los desafíos también que tenemos como región en ese rubro específicamente? Bueno, yo creo que a todo nivel en esta región tenemos que mejorar la comercialización de los productos del mar. Dependemos de pocos comercializadores que ponen un precio muy bajo a los pescadores, sobre todo a los merluceros. Y entonces las organizaciones de pescadores tienen poco poder de negociar precios. En ese sentido, sí, el concepto de sostenibilidad también tiene que ser justo con el precio de los pescadores. O sea, tiene que ser algo recíproco. Totalmente. Y tenemos también que buscar otras alternativas. O sea, nuestra región está enfocada en la jibia, la merluza común, un poco de sierra en algunas temporadas, corvina, pero hay muchas algas, muchos moluscos, y yo creo que aquí hay un tremendo poder del consumidor de empezar a optar por otros recursos. Y yo creo que también las organizaciones de pescadores aquí tienen una tremenda oportunidad, como decía, del turismo gastronómico, de experiencias de turismo. O sea, lo bonito que es subirse a un bote, o que un pescador te cocine, o que la esposa de los pescadores tengan una mesa rellena con sus productos y que el turista pague por eso. Creo que ahí tenemos una oportunidad que en esta región no ha sido tan vista, en otras regiones sí funciona mejor. ¿Y qué nos falta para aprovechar esa vitrina? Porque Valparaíso es tremendamente turístico, la región se conoce por las costas que tenemos, por los puertos también que tenemos, por las pescaderías.
¿qué nos falta? ¿Qué nos falta como para poder articular todas esas conexiones? Yo creo justamente articulación, o sea, es poder entender que un pescador es patrimonio pesquero, o sea, nuestra región, y sobre todo Valparaíso, nació de una caleta de pescadores. Nos Imagínate falta entender que el concepto del patrimonio como tal y que es sumamente importante. Y dejar de pensar que la caleta es solamente para ir a comer pescado el Viernes Santo. Entonces, una conversación con un pescador es súper valiosa. Lo potente que son ellos gastronómicamente es tremendo. O sea, que te compartan recetas, que te compartan saberes. La caleta de pescadores es una familia. Una familia. O sea, con quien tú vayas a conversar, te vas a encontrar que está el tío, el primo. Ahora están incorporando a más mujeres, que eso también me parece súper potente. Hay pescadores que ya tienen sus embarcaciones. Obviamente hay complicaciones si tú quieres salir mañana a navegar. Hay que estar la autoridad marina, hay que pedir un permiso, pero yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer desde tierra y ya lo está haciendo, por ejemplo, Ecomapu, con visitas que van a la caleta, compran productos, cocinan en las casas. Me encantaría que Valparaíso, Viña del Mar, o sea, nuestra zona costera, Concón, Laguna Verde también, pudiera aprender mucho más de eso, de cómo podemos traer turistas y llevarles una experiencia, puede ser desde tierra, desde la costa, gastronómica, pero con el relato de los pescadores. Falta mucho contar realmente lo que sucede en las costas. Sí, y además nuestros medios de comunicación tampoco ayudan mucho porque lo que vemos de la prensa son las protestas, los cortes de calle y no hay mucho pescador que vaya a conversar de su historia a los medios de comunicación, que eso sería súper bonito, conocer los emprendimientos que están pasando, las artes de pesca, que son súper tradicionales. En San Antonio hay una que es súper, pero lleva más de 100 años, la historia de los mismos pescadores de Juan Fernández. Hace muy poquito el Consejo de Monumentos premió a Germán Recabarren, que es del archipiélago de Juan Fernández, como persona en términos de conservación de patrimonio. ¿Por qué? Porque él está tratando de recuperar las embarcaciones de madera, y no solamente del archipiélago, sino de todo el litoral, que sean reconocidas como embarcación y que tengan también la posibilidad de hacer turismo. Entonces, ¿por qué no pasa más cosas? Porque efectivamente tenemos una administración que es complicada, la Seremi de Salud seguramente vendría a decirte no se puede hacer esto porque, no sé, hay siempre daños o cosas colaterales, pero yo veo que si empezamos todos a conversar de lo potente que funciona el turismo azul, el turismo marinero, que en otros países es muy común, hay una tremenda oportunidad de que los pescadores que sacan productos del mar y con sus comunidades puedan ofrecerlos de una forma distinta y puedan recibir tributos por eso. Y esta región, sobre todo, que recibe tanto turista, está, o sea... ¿Está al debe? Sí. No sé si el debe, pero yo creo que estamos en un buen momento para activarlo. Y nosotros desarrollamos hace un par de años una estrategia de turismo gastronómico de caletas para la Subsecretaría de Turismo y la Subsecretaría de Pesca. O sea, la conversación ya está. Hace un par de años también vinieron unos expertos, la Eva Ballarín, una española, a recorrer el territorio y nos comentaba lo que ella pensaba que se necesitaba hacer un foro azul, o sea, conversaciones en las costas para poder conocerse en definitiva. Entonces así vinculamos al turismo, la administración pública, las caletas y que se conozcan y se sepa lo que hay disponible. Y seguimos creando también comunidad. Total. Oye, Meilín, tú has viajado mucho. Sí. Has viajado mucho al exterior, has viajado también a lo largo del país, pero ¿qué iniciativas o qué acciones que hay afuera? Yo sé que has nombrado mucho, pero me gustaría que las pudiésemos enumerar. ¿Qué iniciativas has visto de afuera que te gustaría replicar acá en la región respecto a la pesca sostenible y responsable? Lo primero es que las personas, los chilenos, miremos al mar. Eso es desde uno. Y yo diría que desde la pandemia, yo lo veo más en Valparaíso al menos. Yo vivo frente a las torpederas y cada vez veo más gente haciendo deporte en la playa, subiéndose a una embarcación o haciendo buceo, y en una costa que es muy fría, o sea, no tiene que gustar. Claro, tienes que tener un buen traje, pero qué bonito que pase eso. Lo que comentaba recién, el turismo azul, el turismo marinero, es algo que es súper bonito, especialmente en las comunidades de pueblos indígenas. En el norte tenemos toda la cultura changa, y que cuando yo estudié en el colegio era una cultura que no existía, estaba muerta supuestamente. Pero yo ahora tengo amigos que son changos y que se reconocen como changos y que tienen comunidades reconocidas ante el gobierno, que viven del mar y que son familiares de los últimos constructores de balsas
de Con la lobo piel de marino, lobo, exacto, exactamente, sí. y que han ¿Qué es construido lo que museos. uno conoce de los changos? Claro, ya, pero eso que me parecía tan del libro, Claro. ¿cierto? Y que era, Tanto la historia básica. yo conozco a un sobrino y a un nieto, o sea, están. Entonces, creo que es súper interesante cómo desde gobierno, desde distintas entidades, Cercotec, Corfo, empezamos a articular y a darle valor a ese turismo gastronómico o turismo indígena asociado a nuestra costa. Eso yo creo que es algo que atraería a muchas personas, porque, vuelvo a insistir, lo estudiamos en el colegio, pero ahora tenemos la posibilidad de hablarlo con personas en forma presencial y mejorar nuestras propuestas gastronómicas. Eso también yo creo que basta. Sumado a también darle vitrina a toda la oferta gastronómica, toda la Sí. oferta de mariscos y pescados que tenemos también en las costas. Sí, basta de asumir que al consumidor no le gustan cosas. O sea, no puede ser que del norte al sur tengamos reineta y salmón, cuando hay muchos productos del mar, hay congrios, hay palometa, o sea, hay muchos pescados súper sabrosos. Entonces, desde nuestro mundo gastronómico tenemos que ofertarlo, o sea, eso es desde. Y yo diría que el consumidor también está súper atento a probar cuando tú le dices el origen. Cuando tú explicas que esto es de una comunidad de pescadores o mujeres mariscadoras o mujeres algueras que recolectan esto y que si tiene cierta temporada, la gente va a probarlo y si le gusta va a repetir y si no le gusta también es súper válido. Y yo llamaría de nuevo también a volver a quitarse todos estos como dolores que uno tiene de niños, que uno dice no me gusta el cochayuyo, no me gusta el piure, no me gustaba no sé qué, y volver a probarlos. Porque lo que carecemos en Chile es de una logística buena para abastecernos de productos del mar. Eso es cierto, nosotros somos más un país exportador, pero luego se han creado en las comunidades de pescadores muchas pymes, muchas organizaciones que están haciendo cosas súper valiosas y eso yo los invito a probar. Hay, por ejemplo, un mousse de ostión que hace la Ivonne Etchepare en Tongoy. Imagínate, llegar a abrir y tienes una pasta de ostión para tus tostadas. Piure deshidratado para cocinar, para que dé un toque de mar. Bueno, ahora hasta sí. salió hace poco también en la coctelera, parece, la michelada con choritos también. Exacto, exacto. Y ostras también en el agua, en este territorio, en Chile, tenemos a muchos pescadores que están haciendo cultivo de ostras. Y luego van a crecer esas ostras japonesas y no vas a tener dónde venderlas. Entonces, tenemos que empezar a trabajar con el consumidor ciertas prácticas para que se emocione, se tiente, y eso al menos lo que tratamos de hacer con Tres Peces, y yo diría que varios restaurantes también están en esa mirada de volver al origen, de esta cocina de mercado, de ver lo que hay de temporada. Yo a ese mismo Sí, punto quería sí, llegar. ¿Cómo ha sido sí. el trabajo? Porque claro, hablamos de una comunidad que hablábamos de Cocina Mar, una comunidad que hablábamos con Tres Peces, Sí. también con los pescadores, pero ¿cómo ha sido el trabajo de mostrar toda esta pesca responsable, pero a los otros restaurantes, a los otros locales? ¿Cómo lo han tomado? ¿Cómo ha sido la relación también con los pescadores? Súper bien, o sea, yo creo que ¿No hay una resistencia? ¿Hay una acogida? todos los cambios toman su tiempo. Nosotros llevamos 10 años, que es mucho, pero tiene sentido. Cuando partimos, yo pensaba como periodista que era poner una foto, compartir el teléfono, y estamos, va a haber negocio, y no fue así. Entonces hemos tenido que demostrar en Tres Peces, que es un restaurante muy pequeñito, pero que tiene esta propuesta de pesca responsable, que es un negocio sostenible. Y entonces al poder mostrarlo, yo también puedo pararme frente a otro restaurante y decirle, sabes que esto funciona. Ya no soy una periodista que te estoy contando que hay mucho en el agua y que deberías comprarlo, sino que soy ahora una empresaria como tú, que tiene un restaurante, que se abastece de ciertos productos, que nunca ha tenido ningún quiebre, pero porque decidimos también pagar al día y decidimos tener un sello azul de Cernapesca y decidimos ser parte de una fundación española que se llama Restaurantes Sostenibles. O sea, hemos hecho un camino que da respaldo y hace que un público venga y hasta espere mesa para comer pescado. O sea, te acompaña un testimonio de experiencia detrás. Y son 10 años, y muchos emprendedores hablan que tienes que tener 10.000 horas de experiencia para ser experto en algo. Y yo creo que ese es el camino, o sea, estamos mostrando, también metiendo las patas, también hemos ido a ferias gastronómicas con los pescadores y hemos llevado pescado entero que no se vendía de nada y nos hemos vuelto con los productos, o sea, hemos cometido varios errores en el camino para conocer a este público, a este mundo gastronómico y entender lo que se necesita. Y nosotros, por ejemplo, no le tenemos miedo al congelado, que muchos dirían, no, me persino, yo vendo pesca del día. Bueno, nosotros trabajamos con plantas de proceso de pescadores que
sale del agua el pescado, se procesa y entra a una congeladora, ¿cierto? Un túnel de congelado, y eso no tiene agua extra que el proceso. Entonces es un muy buen congelado. Y eso también es lo que nosotros le estamos mostrando a otros restaurantes. Y para poder conectarnos, entendimos que no solamente era necesario el restaurante, sino también tener una pescadería móvil. Para poder completar lo que nosotros veíamos que era el fallo, que era cómo te entrego a ti este producto que los pescadores tienen y que está increíble. Yo ya sé cómo llega a Valparaíso y llega a mi restaurante, pero entonces, ¿cómo hago para que también llegue al tuyo? Y ahí armamos una nueva empresa que es la Pescadería Móvil de Tres Peces. Oye, sin duda este camino tuyo del emprendimiento y también este aporte a la comunidad ha sido mucho de las preguntas van pasando frecuentemente. O sea, que resolví o medianamente resuelvo un tema, estoy creciendo, pero me sale otra pregunta, ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo hago otro? Y eso me imagino que también responde a este gusto intrínseco de querer aportar, de querer sumar y de que esto crezca, porque si le va bien a uno, le va bien a todos. Y que hemos visto que en otras partes funciona. O sea, uno podría decir uno es Quijote, vamos, como sea. Pero muchas veces no hay que inventar la rueda. Sí, sí. Hay que contextualizarla, ¿no? Sí, viajamos mucho, vamos a ver experiencias, conocemos a mucha gente. En otros países tenemos muchos aliados. Y por otro lado, en Chile, el mundo de la gastronomía, los gremios, Le Toc Blanche, FEGAT, Achiga, que somos parte, Chile Sertur también, que trabaja en turismo, o sea, con todos hemos hecho conexiones porque entendemos que esto no es solos. Y tampoco queremos ser el único. Entendemos que aquí hay mucho producto en el agua que se puede comercializar, no solamente a través de nosotros, a través de los pescadores que están formalizándose, y todas esas como lo que se decía, que el chileno no come pescado o que los pescadores no están preparados para venderte, eso no es verdad. Pero tenemos que demostrarlo. Y en ese ejercicio hemos metido muchas veces las patas, obviamente, hemos pedido crédito a los bancos para poder resolver ciertas ideas que teníamos, pero al final del día, sumando y restando, está funcionando. Y yo creo que estamos siendo también súper responsables con la forma como trabajamos. Porque si me preguntas, yo podría estar súper tranquila con el restaurante, cerrar a las 5 de la tarde e irme a mi casa. Pero decidimos también hacer otras acciones y por eso hacemos proyectos con Cocina Mar, por eso tenemos la pescadería móvil, porque entendemos que hay una responsabilidad de mostrar un camino que es que los pescadores están listos para vender y que el consumidor está listo para comprar. Y ahora varios restaurantes o varias comercializadoras o varias pescaderías pueden ser ese puente de unión, pero sí había que romper ciertas cosas que tienen que ver con ser los primeros. Exactamente. Oye, Maylin, para ir cerrando este bloque, ¿cómo te gustaría ver la región de Valparaíso en 10 años más con este concepto de la pesca responsable y sostenible? ¿Cuál sería tu ideal? O sea, hay una propuesta que viene desde Cancillería y que es que Valparaíso sea la sede de un convenio de alta mar, que es un acuerdo internacional de cómo protegemos nosotros las aguas más allá de las 200 millas. Y tienen una sigla bien rara, que es BBNJ. Pero lo interesante aquí es que Valparaíso fuera la sede de esa secretaría de la ONU, está compitiendo con Bruselas, y si eso llega a pasar, que puede ser en 5 años más, 10 años más, porque son unas campañas que son largas, me encantaría que nosotros desde el mundo gastronómico ofreciéramos una propuesta de pesca responsable al 100%. O sea, que de verdad hay un relato de lo que pasa en las caletas de la región, lo que pasa con el mundo del vino, o sea, cómo hacemos maridaje, Costa, Casablanca, Costa... Es como tierra-mar, así sería, sí, pero increíble. Es que imagínate el potencial de los turistas que vienen y degustan, no solamente yendo a un territorio, o sea, voy a Casablanca y voy a la costa, sino eso mismo en nuestra ciudad. Hay otros puntos que pueden converger para hacer una experiencia única acá de la región. Sí, y eso además ha asumido la pesca responsable, evitar la pesca ilegal, o sea, son cosas que en papel suenan que no se debería hacer, pero sigue habiendo un mercado negro. Pero yo estoy súper esperanzada, o sea, yo creo que sí, que vamos por buen camino y estamos súper disponibles también para seguir trabajando con el gobierno regional, con Corfo, con municipios, con los municipios, porque lo que sabemos ahora con Tres Peces es que hay un mundo y una comunidad súper interesada en consumir pescados con origen legal, con nombre y apellido, y eso solo se puede masificar en buena forma, o sea, comprando lo que hay en el agua, dejando descansar quizás un rato a la merluza común, que está muy pequeñita, buscando con los pescadores otras alternativas, trabajando en valor agregado, y en eso también hay un súper buen aliado en esta región, que es el CREAS, y cómo a través de un centro de investigación de elementos saludables podemos darle más vida útil a lo que hay en el agua.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Maylin. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y nos vemos en el siguiente bloque. Estamos de vuelta junto a Maylin en nuestro último bloque. Y Maylin, ahora te quiero llevar a un lado un poquito más reflexivo, volver a tu lado más personal, a esa ciencia, a lo que te mueve para seguir trabajando en este rubro. ¿Cuál es el motor o cuál es tu propósito para seguir trabajando en esta pesca responsable y la acuicultura? ¿Qué es lo que te mueve internamente? Totalmente, súper claro. Yo quiero que en Chile se coma más pescado, o sea, así de simple. Veo lo que hay, o sea, son 100.000 pescadores, son más de 500 caletas de pescadores. En el agua, más de 200 recursos, como tú decías, que están autorizados para que los pescadores puedan capturarlos. Tenemos una potencialidad en cangrejos, jaivas, en mariscos, que la gente no lo consume normalmente. Y yo creo que podemos ser un buen conector para que todo lo que hay en nuestra costa, que es tan vivo y tan hermoso y tan de enamorarse, pueda llegar a las ciudades. Y sobre todo en Valparaíso, que tenemos caletas que son urbanas, o sea, que tú puedes tomar la micro y llegar a la caleta a conectar con la gente. ¿Hay alguna experiencia que te haya marcado especialmente, quizás con algún pescador? Mucho, o sea... Ahora que recuerda algo que te marcó. Sí, claro. Por ejemplo, nosotros, estos eventos de consumo responsable, nosotros trabajábamos mucho con un pescador de acá de La Caleta, del Membrillo, que se llama Carlos Castro. Y a Carlos era mi mano derecha en sentido de, Carlos, tienes jibia, y tú sabías que él te iba a cumplir. Pero el problema es que Carlos no tenía factura, no tenía nada, y estamos hablando de hace 10 años, y era como, ¿cómo hacemos para que lo que tú haces sea formal y puedas vender a restaurantes y no solamente a los eventos con nosotros? Y resulta que cuando partimos con Tres Peces, el 2018, llega Carlos con sus productos, porque empezó también en paralelo una comercializadora de pescado y con su factura. Y qué emoción, o sea, y los dos hicimos la primera vez una factura juntos, que nos vendió a Tres Peces, y nos equivocamos, porque no sabíamos, o sea, después la nota de crédito y hablaron contador, porque estábamos partiendo juntos en un emprendimiento, nosotros con un restaurante, él con la comercializadora, y él ahora, junto a sus señoras, junto a la Roxana, tienen un restaurante en el Membrillo, que se llama San Pedro. Entonces, súper bonito, como en estos años que llevamos emprendiendo, también hemos ido creciendo junto a amigos. Y yo creo que eso es súper potente, y ya no solamente por proyecto, porque uno puede ganarse un proyecto y concretarlo y que salgan resultados, pero esto es ya empresas, pymes, pesqueras, que están activando ciertos territorios de nuestra ciudad y que además ofreciendo unas empanadas de locos que son maravillosas, innovando también con recetas. Entonces esto yo creo que es lo que tiene que pasar, pues ya esto nadie lo puede parar. Hay muchas personas que quieren alimentarse de mejor forma, muchos veganos que ven en las algas también una oportunidad, y ahí estamos nosotros entre medio, yendo a las caletas, viajando, yendo fuera, buscando tendencias, hablando con gente que es súper interesante, y eso trayéndolo a nuestro territorio. Estuvimos hace poquito en Barcelona, en una feria de productos del mar, una seafood, y nos conectamos con la Julie Q, que es una sommelier de ostras, vive en Nueva York.
Tú dices, ¿y eso es un cargo? ¿Eso existe? Bueno, esta mujer hace 10 años decidió que las ostras la enamoraban y empezó a recorrer territorios y ahora tiene una escuela de sommelier y te capacita para que tú hagas catas de ostras en distintos territorios. Y estuvimos con gente que ella hizo una charla con distintos expertos de Irlanda, de Alemania, de Australia. Y entonces esto tú dices, ya no estamos tan locos, no estamos tan solos. O sea, en distintas partes del mundo hay gente haciendo estos mismos movimientos y ya nadie te puede parar. O sea, hay días complicados, yo no lo niego, emprender es complicadísimo. Hay días que te pegan con un mazazo y te dices, bueno, ¿y esto qué es? Y yo estoy actuando bien. Pero luego te empiezas a conectar con otra gente y tú dices, ya, vamos, o sea, sigamos. Estuvimos también con una fundación que se llama Restaurantes Sostenibles en Barcelona, que trabaja con una red de restaurantes sostenibles en toda España. Y desde hace 2 semanas somos partes con 3 peces, o sea, somos el primer restaurante sostenible acreditado desde Chile, que es parte de esta red, y para trabajar ideas en común de mejorar las prácticas. Hay un decálogo, en nuestro caso estamos trabajando con la pesca responsable y nuestras materias primas, pero hay varias cosas que nos unen y que hablan también de territorio, de no solamente el mundo del mar, sino el mundo campesino, el mundo rural. Y en Chile yo también destacaría una experiencia que se llama la Ruta de los Abastos, que es como también desde el mundo rural, un grupo muy potente de profesionales, ahí está la Pamela Villagra, la Consuelo Poblete, han liderado el generar experiencias de turismo gastronómico sostenible con la miel, con el maní, con las algas en la región de O'Higgins. Y eso ya está pasando, o sea, uno puede ser turista. Claro, con todo lo que es algo tan autóctono y que tenemos acá mismo, acá en la tierra. Oye, y para ir cerrando, plato de mar que no puede faltar en tu vida. Son varios, pero bueno, voy... depende, yo voy a decir, depende de la temporada del año, pero erizos, ostras, picoroco. ¿De qué forma? Lo más simple, limón y el picoroco cocido. Jaiba completa, ojalá en una piedra machacada y yo ir sacándole y abriendo el cuerpo. Bien natural, así bien... Sí, y la jaiba la consigo en Valparaíso. ¿Sí? Hay un pescador, un jaibero que se llama Raúl Ponce, que en su Facebook él avisa cada vez que tiene jaiba. Así que yo creo que, o sea, vamos bien. De lo que yo te decía, lloraba, decía, en Valparaíso yo no conseguía nada, no es cierto. Tenemos ahora una gran cantidad de productos del mar que están disponibles. Juan Fernández, o sea, es un paraíso y disfrutamos mucho de los productos del mar. Yo personalmente como 4 o 5 veces a la semana pescados, mariscos, algas y sigo siendo fanática. Bueno, Maylin, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir y también abrir en tu experiencia. Sin duda, el mundo de la pesca responsable es algo que es de aquí para adelante, queda mucho por descubrir, por explorar y también por trabajar. Así que te pido que puedas hacer un llamado a la gente, donde te pueden encontrar en 3 peces, la pescadería, Cocinamar también. Bueno, en Instagram, @3pecesvalparaíso, para encargar la pescadería móvil a su casa es @3pecespescadería. Tenemos también una página web, más fácil, 3peces.cl, y Fundación Cocinamar, @Fundación Cocinamar, que es el trabajo que venimos haciendo para darle la estructura a esta comercialización y a estos proyectos que son innovadores, pero que también tienen mucho sabor. Muchas gracias a todos, gracias por invitarnos, y también dejo la tarea pues, de volver a probar esos productos que ustedes piensan que no les gustan, que quizás tuvieron una mala experiencia porque no estaba en buen estado el producto quizás. Pero se le puede dar otra yo oportunidad. los invito de nuevo a probar porque hay muchas maravillas en nuestra costa chilena. Perfecto, muchas gracias Maylin, agradecidísimo de que nos puedas compartir tu experiencia y a todos ustedes muchas gracias, nos vemos en un próximo capítulo del podcast de La Quinta Emprende.